Muy buenas tardes. Bueno, antes que nada, quiero pedirles una disculpa. Tuvimos un problema técnico, pero ya estamos listos para arrancar este webinar que va a ser sumamente interesante. Y les platico. Hace unas semanas tuvimos justamente un webinar de los fondos de inversión inmobiliaria en Estados Unidos. Tuvimos muchísimo interés y muchísimo éxito, por lo cual estamos repitiendo el mismo tema, pero abordando también otras preguntas y otras dudas que han surgido a nuestra audiencia. Y bueno, quiero presentar, porque el día de hoy tenemos justamente al mismo equipo que nos acompañó la vez pasada, gente muy profesional con muchos años de experiencia en la industria inmobiliaria del sur de la Florida. Y en primer lugar, y siendo cortés con el lado femenino, tenemos a Daniela Ceballos, representante de Participant Capital, uno de los fondos inmobiliarios más importantes de Estados Unidos. Contamos también con la participación del señor Andrés Valdivieso, director de Participa Capital. Andrés cuenta con una experiencia en el mercado de la Florida, no sé, de más de 20 años. Nos conocemos hace muchísimos años, lo he visto estar en los mejores proyectos, siempre teniendo muchísimo éxito. Y por último, y no menos importante, nuestro querido socio y amigo Thomas Hoffman, broker de Volare en Miami, socio de Destiny Real Estate y miembro de la Asociación de Realtors de Miami y de Lennar, con más de 35 años de experiencia, siempre trabajando con clientes buscando las mejores inversiones del sur de la Florida. Muchas gracias a cada uno por muchas gracias a cada uno por su participación. Realmente les agradezco que estén con nosotros. Vamos a arrancar este webinar que tenemos unos minutos atrasados. El mercado inmobiliario actual de la Florida está increíblemente activo, ¿no? Sorprendido por la rapidez de venta de los proyectos, pero también sorprendido por el nacimiento de tantos proyectos para cubrir esta demanda. Quiero preguntarle a cada uno, ¿cuál es su experiencia con este mercado que no deja de sorprendernos a todos? Y vamos a iniciar con Daniela, por favor. Bueno, Oscar, antes que nada quiero agradecerte a ti y a Tomás por tenernos el día de hoy aquí en este webinar. Para nosotros es un gran placer, como siempre, acompañarlos y tener la oportunidad de trabajar juntos. Respondiendo a tu pregunta, y esto yo creo que es una pregunta que está bastante generalizada ahorita entre todas las personas que quieren invertir en los Estados Unidos y especialmente en la Florida, es el mercado inmobiliario está en su mejor momento. Nunca lo habíamos visto así. Yo creo que esto es una respuesta que está generalizada con las otras dos personas que nos acompañan el día de hoy. Hemos visto muchos ciclos del real estate, pero nunca lo hemos visto como en este momento. Y yo creo que tenemos muchísimas razones por las cuales está pasando esto. Razones políticas en América Latina, razones de salud pública como es el COVID-19 que nos afectó tanto en el 2020 y la recuperación que ha tenido no solo los Estados Unidos en general, sino en especial el estado de la Florida. A eso súmale temas impositivos que tenemos, beneficios taxarios que tenemos en el estado de la Florida. Y bueno, como dices tú, último pero no menos importante, el clima y la delicia que es vivir en Florida y en Miami específicamente. ¿Cómo lo veo yo? Lo veo como un mercado bastante fuerte, lo veo como una gran oportunidad, no como algo malo, como veníamos comentando antes de comenzar el webinar. Yo no veo la demanda como algo negativo, lo veo como una gran oportunidad. ¿Por qué? Los desarrolladores no se van a quedar quietos ante la demanda que estamos teniendo. Entonces, sí, en este momento hay, digámoslo, el término escasez, pero escasez, pienso yo, temporal, abriendo la oportunidad para que esos inversionistas que deciden invertir, sacar su dinero de su país de origen y mudarlo, migrarlo a los Estados Unidos, tengan la oportunidad de comprar tal vez departamentos en primera línea de precios, que es una gran ventaja, o comprar departamentos en unas localizaciones pueden ser mejores que las que tenemos ahora. Entonces, lo veo muy activo, lo veo bastante beneficioso para los inversionistas y lo veo bastante beneficioso para nosotros también. Muchas gracias y coincido contigo 100%, Daniela. Y coincido sobre todo porque a ustedes tres se les ven muy feliz viviendo en Miami.
Bastante. Espero pronto volver. Ya vivimos muchos años ahí. Andrés, platícanos, por favor, tú que estás viajando, sé que estás en Perú ahora, ¿cuáles son los comentarios? ¿Cuál es tu experiencia? ¿Cómo ves este mercado tan activo? Te contesto en primera línea, Oscar, con una palabra. Y antes de eso, pues buenas tardes a todos y a ustedes de verdad que muchísimas gracias por permitirnos obviamente compartir esta tarde con ustedes. La palabra es oportunidad. Es un mercado de oportunidad. Es un mercado de oportunidad para los desarrolladores, es un mercado de oportunidad para los clientes internacionales, es un mercado de oportunidad para el mercado local que está buscando migrar, como decía Daniela, por un tema impositivo, por un tema de clima, por flexibilidad para hacer negocios, para hacer cosas en la Florida. Vemos que es un mercado, vuelvo y repito, que por todos los ángulos tiene un beneficio supremamente interesante. No solamente ahora estamos hablando del parqueo de capital que viene de Latinoamérica en la Florida, sino ya vuelvo y repito, hay una serie de cosas que han hecho que los developers se muevan con más velocidad para, vuelvo y repito, sacar proyectos nuevos al mercado en diferentes ubicaciones, a lo que venía diciendo Daniela, con diferentes tipos de mercado también. Entonces no es solamente un mercado para la venta, sino, por ejemplo, si hablamos de inversión, hay proyectos para la renta, están sacando plazas de unidades comerciales. Hay un tema supremamente interesante en este momento que va amarrado, como te digo, a la palabra oportunidad. Y es una oportunidad que siento yo que está para quedarse por muchísimo tiempo. Las tasas de intereses, o sea, hay un clima para hacer negocios supremamente interesante, para hacer inversiones, para migrar capital, para diversificar. No le llamemos solamente migrar, llamémosle diversificar, que obviamente crea un ángulo supremamente interesante. Entonces, lo que tú decías, años y años de experiencia, ciclos y ciclos que se han venido en este momento. Yo creo que nunca había habido un protagonismo tan grande del mercado local como el que hay en este momento. Y eso balancea mucho el tema de, si yo soy un inversor internacional, digo, bueno, pero es que si todo el mundo es como yo, ¿quién viene a vivir en esos apartamentos que yo voy a comprar como inversionista internacional? ¿Quién me va quién me va a recomprar el apartamento que compré? Y el tema es que hay clientes para todo, porque ya vuelvo y repito, se abrió un segmento que antes no estaba. Ya hoy en día no es un mercado internacional, es un mercado global. Ya Europa entró en la jugada. Entonces, hay muchísimas cosas que, vuelvo y repito, lo resumo en oportunidad. Eso es lo que veo yo. Coincido contigo, Andrés, y la verdad es que nosotros que buscamos constantemente diferentes destinos para los mexicanos, o sea, destinos donde hay oportunidades inmobiliarias, verdaderamente lo que está pasando en Miami, en Orlando, en la Florida en general, es la tormenta perfecta, como lo hemos hablado con Tomás, que no quiero quitarle la palabra porque además siempre nos trae información sumamente interesante y sobre todo datos muy concretos, ¿no? Tomás, por favor, muchas gracias. Muchas gracias, como siempre, por la invitación. Andrés, siempre un gusto en verlos. Yo voy a ser muy breve, Oscar, porque no les quiero quitar el tiempo a nuestros panelistas, ¿verdad? Eh, Realmente todo lo que ellos han dicho es correcto. Le puedo añadir algunos factores. Hay una gran migración, siempre la comento, el servicio postal americano, 330,000 personas se han mudado del estado de Nueva York al estado de Florida. Esto es cuantificable absolutamente. Se han mudado de junio del año pasado a junio de este año. Eso significa que por lo menos hay un tercio de ellos aquí en la zona de Miami-Dade, en la zona metropolitana. Imagínense la demanda extra que ha surgido de golpe como un tsunami, ¿verdad? Y que ha acelerado, digamos que, la absorción de inventarios, tanto de casas como apartamentos, más de casas, aunque ahora el mercado de apartamentos está ahora en su punto más bajo en la historia en 18 años, Oscar. En 18 años nunca ha habido un punto tan bajo de disponibilidad de inventario. Adicionalmente, sabemos todos que hay un aumento de costos, hay un aumento inflacionario, porque el gobierno americano, para salvar la economía durante la pandemia, ¿qué hizo? Imprimió un río de dinero y lo dio en ayudas de distinto tipo a los negocios y la población. ¿Y qué ocasionó eso? Una gran demanda también interna, porque esa gente ahora tenía la disponibilidad. Eso unido a los intereses más bajos
hipotecarios en la historia de este país, o los préstamos a 30 años o intereses pagos fijos, Oscar, intereses fijos al 3% para un inversor inmobiliario extranjero tiene a términos de intereses de inversión la misma tasa que un americano, entre el 3,5 y el 4,5%, dependiendo del producto. Y eso estamos hablando anual. En algunas economías de países donde nos escuchan, eso la gente lo paga mensual, ¿verdad? Y en algunos casos aún más. Entonces hay unos factores muy interesantes. Eh, Adicionalmente, tenemos algo que no se comentó, pero lo quiero traer, y es que hay una gran migración de los fondos de inversión que tradicionalmente han estado en Nueva York y California. El alcalde de Miami se ha encargado de ir a, no sé cómo poner la palabra California, ¿no? correcta, cortejar, Promover. a promover, cortejar estos fondos para que vengan para acá porque tenemos los impuestos probablemente más bajos a nivel corporativo. De hecho, no tenemos corporate income tax. Las compañías no pagan impuestos a nivel estatal acá, que sí pagan en Nueva York y California y en otras partes. De modo que hay un clima muy, muy receptivo a estas empresas venir y ellas están viniendo. Microsoft recientemente acaba de alquilar hace un mes atrás 5,000 metros cuadrados en una torre nueva en Brickell. Google tiene su sede en Wynwood. O sea, yo podría enumerar y enumerar, pero le voy a dar solo 2 datos así rapidito para que lo puedan ver. Eh, Esto lo dice Next Miami. En marzo del 2021 se decía que se iban a crear unos 700 trabajos de tecnología. Pues ahora resulta que han hecho de verdad la cuenta y se crearon 3,100 trabajos de tecnología de todas estas empresas que han venido a establecerse acá, bien sea su sede o su segunda sede, porque hay muchas que tienen segunda sede, inclusive Amazon está creando lo que creo que es el segundo centro de distribución más grande de los Estados Unidos al sur de Miami. Obviamente van a emplear una cantidad de gente muy grande, pero los empleos de tecnología, Oscar, son empleos bien pagados, generalmente de 6 dígitos anuales o más. Son gente con dinero para poder sustentar hogares buenos, automóviles buenos, salen a comer. De hecho, no sé si lo has visto, Andrés y Daniela, salir en Miami a comer a un restaurante bueno ahora hay que hacer una reserva 2 semanas antes. No consigues puesto, porque hay tanta gente en esta ciudad, es una locura. Y bueno, como dato final les quiero decir, y esto es un dato reciente, que en los primeros 3 meses del, de este año que sucedió, de este año 2021 que estamos, hicieron contabilidad y más de 179 deals, ¿cómo diríamos? Negocios Negocios. de inversión de capital en tecnología se hicieron por un valor de 2,4 billones de dólares en Miami. Es una incubadora de negocios de tecnología y eso realmente pone a Miami en el mapa, en ese segmento donde anteriormente, digamos, aquí no había empresas de tecnología, que había mayormente turismo. De modo que adicionalmente a la gente que se ha mudado se han creado toda esta serie de fuentes de trabajo que parece que, por lo que se ve, van a continuar sucediendo. Ahí te dejo, Oscar, Me para encanta lo que continuar. comentas, Tomás. Además, coincido 100% contigo. Y además, hay una coincidencia muy afortunada entre los mercados. El mercado tradicional de la Florida, de Miami, había sido el mercado latinoamericano que compraba, que le gusta comprar en preconstrucción y demás. Correcto. Y eso sigue pasando. La preconstrucción está siendo comprada por el mercado latinoamericano, pero posteriormente el mercado interno, como tú bien lo comentas, gente de Nueva York, Correcto. gente de Illinois, de California, de otros estados, está comprando producto terminado. Entonces, realmente está siendo una muy buena coincidencia para ambos grupos de inversionistas, ¿no? Es correcto. Interesantemente, Oscar, acabamos de cerrar un negocio el día de anteayer en Aventura de un apartamento bastante, digamos, de un valor alto. Y el comprador era un comprador de Chicago. Y podría decir que Ujú. los últimos 3 compradores de propiedades importantes que hemos tenido nosotros han sido o de Nueva York o de Chicago. Es Y todos de correcto. contado, y todos de contado, Fíjate, al menos nada lo que más. nos han tocado a nosotros. Adelante, Oscar. Me encanta lo que estamos viviendo. Y
ahora vamos a pasar al tema que nos toca. Perdón, viene una segunda pregunta. Tenemos diferentes tipos de inversiones inmobiliarias. En primer lugar, tenemos la gente que compra una propiedad para mudarse y vivir en la ciudad, cosa que estamos viendo y lo estás comentando muy bien, Tomás. Segundo, también tenemos las personas que compran una propiedad para tener una segunda casa. Y tercero, tenemos al inversionista que compra una propiedad para tener un retorno. En su experiencia, porque gracias a un mercado tan activo y tan innovador, tenemos estas tres opciones en la Florida. ¿Qué están viendo en el mercado? ¿Qué es lo que está buscando este comprador? Daniela. La verdad, Oscar, yo creo que esos tres segmentos de mercado que tú mencionas siempre van a existir. Siempre van a haber las personas que definitivamente quieren comprar como segundo hogar, sea porque viven en los estados del norte y efectivamente, como bien lo sabemos, a partir de septiembre ya es frío y definitivamente no quieren permanecer en el frío y deciden venirse a pasar el resto del año aquí a la Florida a disfrutar del sol y de las playas. También tenemos las personas que, como bien ya lo hemos mencionado desde que comenzamos el webinar, han decidido mudarse a la Florida por todos los beneficios que ya hemos hablado. Tomás creo que lo mencionó bastante bien. Andrés también mencionó el tema de los beneficios tributarios. Vivir en la Florida realmente, si tú lo comparas con una persona que viene de Nueva York que paga unos impuestos completamente salidos de todo y se muda a la Florida, pues la diferencia es abismal. Entonces también va a existir esa persona que definitivamente ya decide mudar su residencia completamente para la Florida. Y también tenemos las personas que su familia, su hogar está en América Latina o en otro país, porque ya, como bien lo mencionó Andrés, no solamente son inversionistas que deciden venir de América Latina, sino de todo el mundo. Ya es una economía global la cual está buscando inversiones en la Florida y que quieren tener sus departamentos acá. Lo que hemos visto nosotros mucho es que a la gente les sigue gustando tener los departamentos, poder tener su capital invertido en algo que puedan tocar, en algo tangible. Entonces, realmente para mí sigue siendo una economía bastante diversa. En este momento, como bien lo mencionamos, sí, se está viendo un auge en las personas que se están mudando a la Florida. Lo que dice Tomás, nosotros estamos intentando ir a un restaurante y tienes que hacer reservas sí o sí porque no te atienden. En el tráfico se siente, no sé ustedes, pero en el tráfico se siente muchísimo. Hay muchísima gente mudándose aquí. Y yo siempre he dicho, si tú tienes personas que lo están haciendo es por algo. En ese momento en la Florida se encuentra todo, no es como antes que tú solamente venías a Miami y Miami era una escala porque tú te ibas a Orlando. Miami no era un destino que la gente buscara. En este momento Miami ya no es solamente conocido por las playas o por el shopping. Ya la gente ve Miami como una ciudad, lo que dice Tomás, como un hub financiero. Ya tú vas a Brickell y encuentras compañías de alto renombre que se están mudando aquí. De hecho, sumándole al dato que dio Tomás, como siempre Tomás tiene una información espectacular, una de las compañías más importantes, uno de los fondos privados más importantes a nivel mundial, que es BlackRock, decidió mudar sus oficinas para el downtown de Miami, muy cerca de donde están nuestras oficinas. Entonces, pienso yo que todos estos datos que les venimos dando a las personas que nos están escuchando el día de hoy, simplemente refuerzan la idea de el invertir en la Florida es una buena idea. El invertir en Miami es un buen refugio de capital. Me encanta cómo lo dices, Daniela. Coincido 100% contigo. Pasemos con Andrés. Mira, yo creo que aparte de lo que comentó Daniela, Oscar y Tomás, es también que lo que se ha visto es un apetito por diversificar el portafolio del cliente. Entonces, quieren comprar departamentos, quieren seguir, exacto, teniendo un segundo hogar, quieren tener, repito, pues un tema de tal vez de mudanza permanente, pero también hay entonces un segmento de clientes que ya tienen su departamento, que ya tienen su segundo hogar, que ya tienen propiedades de inversión y que de todos modos quieren diversificar en algo más. Y ahí es donde hay tal vez sí, como se conecta
un poco el tema entonces de qué otro tipo de oportunidades hay. El Exacto. cliente mexicano en particular tiene ya un conocimiento, es un cliente supremamente sofisticado, ya tiene propiedades, no solamente, bueno, repito, Miami, les gusta mucho obviamente el estado de Texas, les gusta mucho el tema San Diego, el mismo New York, Colorado, y hoy en día entonces también dicen, bueno, ya tengo todo esto, pero ¿qué más hay? Cuéntame, Oscar, ¿qué otro tipo de cosas hay por ahí andando? ¿Cómo más puedo diversificar mi portafolio? ¿Dónde me puede dar un poco más de dinero? Mira, tengo este capital que está quieto aquí y lo estoy teniendo como un lucro cesante, yo prefiero tenerlo en otro lado. Y se abre un segmento entonces de ese cliente que tiene apetito por, y que vuelvo y repito, pues no importa qué tantos portafolios de propiedades le mostremos, tiene sed de algo más. Y ahí es donde precisamente pues se meten este tema de los fondos, de qué oportunidades dinámicas hay, para darle eso, dinamismo al portafolio. Siguen teniendo sus propiedades, pero ya están, como te digo, parte de la cabeza empieza, lo dije en el webinar pasado, empieza a pensar con, bueno, retorno, 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 y ahí es donde tal vez hay cabida para otros temas específicos que tienen más que ver con con la inversión inmobiliaria y no solamente con la compra de. Me encanta cómo lo hablas, cómo lo describes, porque de ese tipo de inversionistas es justamente de los que están compuestos nuestra audiencia en estos momentos. Tomás, en tu experiencia, ¿cómo está ahorita dividido en los diferentes segmentos la inversión? Bueno, ahí, como lo hablábamos al principio, Oscar, hay múltiples segmentos. Esto no es solamente de apartamentos, no es solamente de casas. Aquí Mm, hay gente invirtiendo en proyectos inmobiliarios, hay gente invirtiendo en centros comerciales. O sea, aquí hay de todo andando a la vez. Es un melting pot, como le diríamos en español. sí, Es un aglomerado de inversión tremenda porque obviamente con el crecimiento y con todas las ventajas que hemos hablado, esto no es algo que ahora solo está de moda, esto ya es algo que viene andando, es una tendencia firme lo que se ve acá. Y como dice mi amigo Andrés, estamos viendo que hay gente que también quiere diversificar, que no quiere tener todo en apartamentos o en casas, en centros comerciales, y empiezan a buscar otras alternativas. Y creo que de eso vamos a hablar hoy un poco, vamos a adentrar es en detalles en lo que es el tema de Participant Capital, ¿no? Que sí está ligado a la parte inmobiliaria, pero es una manera distinta desde de otro poder lugar. invertir y participar, y sobre todo para un inversor que cuenta con recursos más limitados, ¿no? Porque hoy en día, para poder, digamos, invertir en este tipo de cosas que hemos hablado, en este tipo de inmuebles, pues se requiere capital relativamente cuantioso y digamos, la oportunidad de participar permite a un inversor de menor escala poder participar de este gran movimiento, de este gran boom que tenemos acá, que la revista Forbes lo llama un super boom. O sea, esto no es un boom, esto es un super boom lo que tenemos. Algo, Oscar, yo tengo 35 años, más de 35 años, y yo nunca he visto, nunca he vivido lo que estamos viviendo en este momento, ni en el mejor momento del año 2004-2005, que fue, tú lo sabes muy bien, estuviste acá, Increíble. fabuloso, pero acá tenemos algo muy especial y sobre todo de entender algo, hay una solidez muy grande detrás de todo esto. Si recuerdas, te dije, esos últimos 3 negocios que yo he hecho grandes han sido de contado y la gente que pide prestado muy quirúrgicamente, muy puntualmente y los bancos son muy cuidadosos a quién le dan dinero. Aquí no hay una repartición de dinero fácil. No, hay dinero disponible, hay dinero barato, hay dinero cuantioso, pero se le da a quien tiene capacidad de repago y que lo puede apoyar. De modo que eso no permite que haya abusos, digamos, en el sector financiero que pudieran afectar la parte inmobiliaria. Son bien estrictos. Adelante, Oscar. Coincido contigo y la verdad es que estamos viviendo un lugar donde las inversiones son sumamente sólidas. Estamos justamente apalancados por todos sentidos y eso hace que realmente esté este dinamismo y este apetito por los inversionistas por buscar inversiones, como bien dice este Andrés, diferentes alternativas. Y eso nos lleva ya a entrar a detalle
porque ya empezamos a mencionar de esa nueva alternativa que no teníamos antes, ¿no? Y es la inversión a través de un fondo de inversión inmobiliario. Tenemos inversionistas que buscan un buen retorno, con una seguridad de una moneda estable, que esté garantizada con un bien inmueble. Y justamente esto se logra a través de un fondo inmobiliario. Y les pregunto, Daniel Andrés, platíquenos en qué consisten estos fondos inmobiliarios. Mira, Oscar, yo quisiera, voy a poner algo en la pantalla, espero que se vea en este momento. Queremos hablar un poquito acerca de en qué consisten entonces los fondos inmobiliarios. Consisten es un poco, y hay muchos, empecemos por ahí, ¿no? Hay muchos fondos inmobiliarios. Lo que nosotros queremos es identificar un poco bajo el comentario que acabo de hacer de ese cliente, como te digo, que está buscando algo más, que quiere un poquito más de dinamismo, pues esta tal vez es una de las respuestas y es, bueno, si tú me dices que ya tengo propiedades que me producen renta y que busco algo más, entonces la siguiente opción sería un fondo. Hay diferentes tipos de fondos. Hay tipos de fondos que se fundamentan más que todo es en las operaciones de proyectos. Hay otro que es la compra de plazas de unidades que están rentadas. Y hay fondos inmobiliarios como Participan Capital, que son fondos que están o que operan bajo el precepto de el desarrollo inmobiliario. No es operación, no es a la renta que producen las propiedades que hacen parte del fondo, sino es a la valorización que se genera por el desarrollo de los mismos. Entonces, esos proyectos que siempre han estado reservados únicamente para protagonistas institucionales, músculos financieros grandes, developers de trayectoria, pues hoy en día lo que se quiere es montar tal vez un vehículo o una oportunidad en la que yo, cliente individual, cliente retail internacional, mexicano, colombiano, que ya tengo mis propiedades o que estoy incursionando en el tema, obviamente, de los fondos, que pueda tener exposición a eso, a un portafolio diversificado, de grado institucional, pero vuelvo y repito, que no me requiera ese músculo que tienen los institucionales para entrar y ahí es obviamente donde se metería un poco, pues obviamente el tema o la oportunidad de Participan Capital, que es eso, es una oportunidad para terminar de diversificar o para seguir diversificando el portafolio que tiene el cliente internacional en particular. Y aquí sí hago énfasis, este sí es netamente para el cliente internacional que quiere precisamente, pues eso, darle un poquito más de exponencial de ganancia a su dinero y a ese capital que ha migrado obviamente a los Estados Unidos buscando mejor rendimiento. Si me permiten, voy a hablarles pues muy rápidamente de lo que es el producto como tal. ¿Qué es Participan Capital? Participan Capital es eso, es la oportunidad que se ha creado para el inversionista individual a que acceda a un portafolio de proyectos que se encuentran en desarrollo, que precisamente pues invierte en los Estados Unidos. Entonces es un fondo el cual se encuentra, es un asesor de inversiones registrado en el estado de la Florida para generarle transparencia pues obviamente a todo el track de cómo entra la inversión dentro del portafolio del cliente. La mecánica es sencilla, es atraer inversionistas de tipo internacional a que hagan parte de un portafolio diversificado de proyectos a desarrollo que están llevándose a cabo por desarrolladores, obviamente, pues de larga trayectoria, no solamente del estado de la Florida, sino a nivel, obviamente, pues Estados Unidos. Se crea en el 2011 para darle precisamente eso. En el 2011 se creó, pero era muy privado, era únicamente para amigos y familia, y ya vuelvo y digo, por todo el apetito que se genera a nivel internacional, vamos a enfocarlo en Latinoamérica, el tema de parqueo de capital que ya lo veníamos hablando, dijimos, bueno, vamos a ponerle un poquito más de forma a este tema, vamos a abrirnos al mercado, obviamente, pues latinoamericano en pleno, y vamos a darle la oportunidad ya, obviamente, a muchísima más gente, no solamente amigos y familia, no solamente privado y reservado, sino repito, a través de relaciones puntuales y focalizadas como la que tenemos con Volare y con Destiny, darle acceso precisamente a ese cliente que ustedes ya lo tienen, porque la cartera ya está, ya tienen propiedades. Es cómo le generamos dinamismo, pues obviamente a través de este producto. ¿Por qué invertimos únicamente en Estados Unidos? El Producto Interno Bruto de este país es inmenso, es el más grande del planeta y el 85% de la población de este país le gusta vivir en el live, work and play, les gusta tenerlo todo cerca,
Y hombre, pues este país obviamente lo tiene, del cinturón de los Estados Unidos hacia abajo, es donde se concentra ese 85% de población que busca este tipo de cosas. Si nos ponemos a pensar, volviendo al tema que comenté de dónde invierten, en Texas, en California, en la Florida, si se ponen a pensar, todo queda del cinturón de los Estados Unidos hacia abajo. Entonces, eso es un poco pues la mecánica de Participant Capital. ¿Qué se quiere también? Diversificar. ¿Diversificar para qué? Para mitigar riesgo. Entonces, el cliente que entra a Participant Capital está expuesto a un portafolio de propiedades, no está expuesto a una propiedad. Que eso tal vez difiere un poco de cuando el cliente está comprando una propiedad. Ese es su único subyacente. En este caso, vas a mitigar riesgo porque primero no estás poniendo el capital que estás poniendo para la compra de una propiedad. Puede ser un poco menos, puede ser un poco más. El cliente define su perfil de riesgo y lo busca, vuelvo, repito, lo va manejando según obviamente la inversión que quiere hacer. En todos los casos va a estar diversificado. Va a estar diversificado en tipo geográfico y va a estar diversificado también en tipo de proyecto. Entonces, todo lo que yo hablaba de que el cliente que ya tiene apartamentos, plazas de unidades, oficinas, locales comerciales, en este caso me muevo bajo el mismo precepto, pero le doy, vuelvo, repito, tal vez una curva al tema de que no esté expuesto a las responsabilidades que vienen con la compra de la propiedad, sino que simplemente esté expuesto es a la valorización que éstas generan. Eso es un poco lo que habla en cuanto a diversificar en Participant Capital. La oportunidad como tal, que es lo que realmente nos tiene a todos aquí hoy en día reunidos, es la capacidad que tiene el inversionista individual de diversificar su portafolio. Fíjense que nunca he dicho poner todo aquí, sino es que lo hagan parte de, teniendo en cuenta, pues, obviamente un ticket o un nivel de entrada supremamente interesante y competitivo, desde $50,000, para tener obviamente la posibilidad de generar entre un 14 y un 16% anual de tasa interna de retorno, teniendo en cuenta pues también un tema de una distribución, es decir, de ese 14% para que hablemos muy rápidamente que puede producir este fondo anualmente, se puede generar una distribución de un 7% anual. Para aquel cliente que es rentista, que le interesa ver un tema de flujo de caja, hay una distribución de ese 14%. Es como si estuviéramos adelantando un poco de la valorización que se va generando en el tiempo por el desarrollo de los proyectos, porque ninguno está operando. Todos esos proyectos son a desarrollo, no están dados por operación. Entonces, ¿eso qué genera? Que si el cliente es rentista, pues yo tenga de todos modos la capacidad de generarle cierto flujo para que el cliente se sienta, vuelvo, repito, mucho más dinámico. El que no lo necesita puede simplemente usar, nosotros tenemos una clase que es la que distribuye, que es esta que tenemos en la pantalla, y hay otra clase que simplemente va a acumular esa distribución del 7%. ¿Qué va a generar? Pues que obviamente la tasa interna de retorno sea un poco más alta. Esto obviamente tiene unos organismos que auditan, unos organismos que administran los fondos que entran a Participant Capital y obviamente pues eso le genera muchísima más transparencia a todo este, digamos así, a toda esta oportunidad. La vida del inversionista puede cambiar, somos obviamente pues muy conscientes de ello y entonces tratamos dentro de un periodo de 5 años, que es el periodo mínimo de permanencia que tiene la persona que entra a Participant Capital, de todos modos generar cierta liquidez por si esa situación de vida del inversionista cambia. Entonces va a estar sujeto a unas multas si se quiere salir antes de los 5 años, que oscilan desde el 10% hasta más o menos el 4% a medida que se va, obviamente, pues caminando la inversión y que van pasando los años que el cliente se encuentra dentro de. Luego repito, si no se necesita, pues obviamente se va a tener ahí, a los 5 años el cliente decide si realiza su inversión, la liquida, si deja la mitad, si quiere seguir con nosotros, ya ahí no habría nuevos 5 años, sino ya ahí el cliente anualmente pues nos va midiendo la temperatura, como digo yo, y va decidiendo pues obviamente qué quiere hacer. ¿Qué quiero yo? Que se sienta cómodo, que diversifique, que vea un dinamismo y que siga comprando propiedades, pero que le dé un chance a, vuelvo, repito, un exponencial de rendimiento un poquito más interesante sin dejar lo que lo mueve, lo que le mueve el corazón, que es la compra precisamente pues de propiedades como tal. Déjame intervenir tantito, Andrés, algo que me gusta mucho del fondo y lo quiero compartir con la audiencia, es que ese 7% en muchos de los casos o en la mayoría de los casos de bienes raíces es superior a lo que te puede dar una renta. Entonces, realmente, si uno está acostumbrado, como tú bien dices, al flujo, ese 7%, si tuviéramos una propiedad, está dentro de los márgenes comunes de una renta anual. Y otra de las cosas que quiero también mencionar es que esas penalidades en caso de que se requiera
ese flujo, se compensan con el rendimiento que te va dando. Por lo tanto, al final del día, difícilmente vas a perder el valor de tu dinero, ¿no? Entonces quería hacer esos comentarios porque es algo que a mí en lo personal me llamó mucho la atención. Perdón, Andrés. Tranquilo, no, y correcto, precisamente eso, lo que se quiere precisamente trato de hablar siempre de dinamismo porque es que es eso, es dinamismo, es, mira, tengo el rendimiento, puedo tener una distribución si la quiero, si no la puedo dejar. Trato de ser muy condescendiente con el inversionista latinoamericano en particular, porque nosotros somos, cuando es de inversiones nos ponemos nerviosos y entonces decimos, bueno, quiero, no quiero, qué pasa si, qué pasa si no. Y ahí obviamente pues yo trato de acomodarme y darle calma al inversor para que, vuelvo y repito, se sienta tranquilo y quiera diversificar, quiera Me darnos encanta el porque chance. está pensado muy bien para cubrir todas las preocupaciones que un inversionista puede tener, ¿no? Correcto. Mira, entonces, ¿dónde invierte Participant Capital? Lo que estábamos hablando, invierte obviamente pues en developers de trayectoria en Estados Unidos. En este caso particular, en este momento Participant Capital está invirtiendo en un developer que se llama Royal Palm Companies. Es un developer que lleva más de 40 años en el negocio del desarrollo inmobiliario. Es un developer que tiene más de 3.500 millones de dólares en bienes raíces gestionados y es una compañía que prácticamente ha construido más de 6.000 unidades en más de 50 proyectos inmobiliarios. Entonces, si yo soy un gestor de un fondo, tengo que ser muy cuidadoso en qué voy a invertir el dinero de Participant Capital. Y uno de los guidelines que nosotros tenemos, una de las guías para poder obviamente hacer inversiones, que tiene que ser un developer de afluencia que esté en este momento desarrollando, que esté por desarrollar un portafolio de propiedades en zonas de altísima demanda, que tengan todos acceso obviamente a proyectos de grado institucional, que son los que realmente van a generar pues obviamente una exponencial muchísimo más interesante. Tiene que ser así. Es decir, no voy a invertir en un developer joven, no voy a invertir en un developer que no tenga trayectoria, porque ahí mismo voy a tener obviamente pues varios impases, como por ejemplo, qué tipo de entidades van a prestar para generar el proyecto, cuál es el contratista que va a llevar a cabo el proyecto como tal. Si no se tiene trayectoria, no se va a llegar ahí. Entonces, por eso es que Participant Capital dentro de sus guías de inversión tiene como un precepto inicial, digámoslo así, o siempre dentro de su protocolo, el invertir obviamente en proyectos a desarrollo de grado institucional con developers de trayectoria. Muy, muy bien. ¿Cuáles son los tipos de desarrollo que en este momento tiene Royal Palm Companies dentro de su portafolio? Ellos construyen productos residenciales para la venta. Ustedes obviamente han expuesto a uno de los proyectos que Daniela les va a hablar ahora más adelante, que se encuentra en el downtown de Miami, que ha sido de un auge impresionante. Construyen también propiedades para alquiler, construyen conceptos de multifamiliar, que son prácticamente estos condominios que ven ustedes, que son de 3 y 4 pisos, que son para la clase trabajadora, que tienen una rotación supremamente interesante. Eso es prácticamente el pan de cada día de un developer de este tipo. Y también tienen en su segmento la construcción, y hago énfasis, es construcción de hotelería para que después llegue un operador y obviamente pues lo opere. Eso también obviamente ellos son expertos en. Que si nos ponemos a pensar, si el inversionista individual tuviese el capital, invertiría en ese segmento. Entonces yo lo que hice fue que simplemente creé un vehículo que le permite, o digámoslo así, una coraza que le permite entrar en esa arena institucional sin necesidad de tener el músculo que debería tener como tal. Hay que tener en cuenta también cómo trabajan ellos con o quiénes les presta dinero, quiénes son sus socios institucionales. No es lo mismo yo decir, vuelvo y repito, que tengo no sé, que hay un banco, ¿qué les puedo decir yo? Un banco de segundo piso, un banco que no está frente a la calle, versus a una entidad como por ejemplo el Bank of the Ozarks, Bank of America, el Deutsche Bank, Goldman Sachs, Credit Suisse, que le han prestado dinero a este developer para generar proyectos, porque son, vuelvo y repito, de grado institucional. No es lo mismo, vuelvo y digo, un banco de segundo piso, un banco a puerta cerrada, que una institución de este tipo. ¿Y quién ha invertido con ellos? Grupos como Greystone, como Rising Tide, que los invito a que los busquen en Google para que vean el tamaño de estos socios institucionales. Ahora participan, tienen el chance de entrar en ese mismo nivel con la experiencia que tiene Royal Palm, que es el que va a desarrollar los proyectos que se van a llevar a cabo. Entonces, aquí le voy a dar a Daniela paso para que nos hable ok, si ya hablamos de que es un portafolio, de que es diversificado, de que tengo la oportunidad de entrar desde $50,000, pero ¿a qué entonces me voy a ver expuesto?
y aquí es donde precisamente voy a dejar que Daniela pues nos hable al respecto. Muchas gracias, Andrés. Muy buena la explicación. Me encanta este fondo. Y bueno, los proyectos hablan por sí solos. Daniela nos va a dar una gran información acerca de ellos. Bueno, entonces retomemos un poco las ideas que nos dio Andrés. Estamos hablando de que vamos a invertir en proyectos de uno de los desarrolladores más importantes del sur de la Florida. Esto para mí es una razón de peso para saber siempre uno al lado de quién está invirtiendo. Un poco de cómo se construyen los edificios, entonces, para hacernos una idea. Siempre hay una parte, un socio institucional, que es todo lo que les comentó Andrés en la diapositiva anterior. Siempre entra Royal Palm Companies, que es el desarrollador con un porcentaje de capital propio. Luego va a estar Participan Capital y uno de los, precisamente el prestamista bancario, que es el que aporta el resto del capital. ¿Qué pasa en estos proyectos? Son proyectos de tipo institucional, son proyectos muy grandes que tal vez en otro momento el inversionista al que estamos hablando que tiene esos excedentes de capital no podría acceder a. Entonces Participan Capital precisamente nos da la entrada a poder hacer parte de proyectos como estos. En este momento tenemos 4 proyectos en el portafolio. Eso no significa que van a ser los únicos proyectos. La idea precisamente es seguir creciendo este portafolio y por eso es un portafolio de tipo abierto. Entonces, ¿qué tenemos hasta el momento? Y los vamos a mencionar de manera muy rápida porque son proyectos bastante interesantes, pero les voy a dar como el highlight de cada uno para que ustedes puedan tener conocimiento. El primer proyecto que tenemos es Legacy Hotel and Residences. Este proyecto está ubicado en el downtown de Miami. Para que ustedes se ubiquen un poco, está justo detrás del American Airlines Arena o de Bayside. Todo este espacio del downtown de Miami le estamos cambiando la cara y esto es algo supremamente importante. Royal Palm Companies hace parte de del segundo desarrollo de uso mixto más grande de los Estados Unidos después de Hudson Yards en Nueva York, que es el Miami World Center. Y aquí está localizado Legacy. Legacy es un proyecto de uso mixto. Eso quiere decir que aquí van a encontrar espacios comerciales, parqueaderos, una parte médica. Y cuando yo les hablo de una parte médica, no se imaginen una sala de urgencias. Aquí les estoy hablando de algo completamente diferente y revolucionario. Aquí vamos a tener deportólogos, cardiólogos, cirugía plástica. Vamos a tener la parte de los condominios. Esta es la parte que se les vende a los inversionistas internacionales que quieren, como decía muy bien Andrés y Tomás en el inicio de nuestra conversación, seguir de todas maneras diversificando con sus departamentos. Entonces aquí vamos a tener la parte de los departamentos que ya de hecho se vendieron en tiempo récord. Este proyecto se vendió en un plazo de 9 meses en plena pandemia. Entonces también conectemos lo que hablábamos en un inicio, Oscar. El mercado está mejor que nunca. Y en la parte superior del Legacy vamos a tener un atrio en vidrio, el cual cuando estemos en un mundo libre de COVID y volvamos a la normalidad o a la nueva normalidad, se va a rentar para hacer eventos o cualquier tipo de fiesta que se quiera realizar. El segundo proyecto que tenemos, entonces hablemos de la diversificación de la salsa secreta de Participan Capital, como me gusta decirle a mí. Este proyecto ya es renta. Si ustedes se fijan, cuando les hablamos de tipo de proyectos, generalmente cuando uno de los segmentos del real estate, sea venta o renta, no va muy bien, el otro siempre lo está equiparando. Si las personas no tienen con qué pagar sus mortgage, sus deudas de las casas, sus hipotecas, siempre van a buscar rentar y viceversa. Entonces lo que estamos haciendo un poco acá es precisamente equilibrar la balanza. Segundo proyecto es en Dania Beach. Este proyecto está localizado entre la ciudad de Aventura y el aeropuerto de Fort Lauderdale. Aquí vamos a construir precisamente la comunidad de renta. Si ustedes se dan cuenta, está localizado en el condado de Broward, que es mucho más económico que el condado de Dade. Aquí lo que más se busca es precisamente la renta, esa clase trabajadora que no tiene cómo conseguirse tal vez esos depósitos de 3 meses por adelantado que buscan en las rentas generales en un edificio. Entonces, la apuesta aquí es esas personas que precisamente después de la pandemia están sin trabajo, que necesitan precisamente un techo, hay algo que nunca va a tener cómo negociarse y es el techo y la comida. Entonces, eso es lo que estamos buscando con este proyecto. Tercer proyecto está localizado en San Petersburg, eso queda a 20 minutos de Tampa, y esta ciudad tiene un problema fenomenal, y es que la ciudad se quedó pequeña. Las personas que están buscando trabajar en San Pete o que se quieren ir a vivir a San Pete no tienen dónde vivir porque es una ciudad netamente residencial.
es una ciudad bellísima, pero las personas se tienen que ir a vivir a Tampa y manejar hasta San Pete para poder trabajar. Lo que hicieron aquí, la apuesta de Participan Capital aquí es el alcalde de San Pete vino a las oficinas de Royal Palm Companies hace unos años y le pidió a Daniel Cozzi, al CEO de Royal Palm, que le hiciera un mega desarrollo similar a lo que estamos haciendo en el Miami World Center. ¿Qué hicimos nosotros, Participan Capital, muy visionarios? Decidimos hacer precisamente todo el mega plan para presentárselo a la ciudad, pero nos fuimos más adelante y decidimos comenzar a comprar parcelas. Estamos hablando de 44.7 acres, que son netamente residenciales. Lo pusimos con un 10% de depósito para que en el momento en el que se nos dé esa recalificación, nosotros podamos vender la tierra ya no con uso residencial, sino con permisología de uso mixto, a aquellos desarrolladores que quieran venir a construir todos esos edificios que estamos viendo en pantalla en este momento. Probablemente Royal Palm decida construir un legacy, Participan Capital decida hacer también su aporte en un edificio o dos, o nos unamos con otro desarrollador que quiera venir a construir un edificio, pero la idea es precisamente tomar ventaja de eso, de los precios en las tierras con una recalificación diferente. Último proyecto que tenemos hasta este momento queda en Puerto Rico, en la isla de Puerto Rico. Ya si ustedes ven, nos salimos un poco de la zona de confort que es la Florida, pero Puerto Rico tiene un tema bastante interesante también y es los créditos tributarios que está ofreciendo el gobierno de los Estados Unidos para aquellos desarrolladores que quieran construir o remodelar hotelería en la isla. Lo que queremos hacer en Puerto Rico precisamente es generar interés en las personas de los mismos Estados Unidos que no saben que pueden viajar con la licencia de conducción y volverlo un hub turístico, que las personas quieran viajar a Puerto Rico por turismo. ¿Qué hicimos acá? Aquí uno de nuestros socios institucionales que se llama Monarch Alternative Capital tenía una península en la cual había un hotel que tenía una bandera de Meliá. Lo que hicimos es que lo remodelamos, le cambiamos la bandera, ahora es un Hyatt Regency que está 100% operativo. En esa remodelación nos ganamos los créditos tributarios que se pueden rebotar o se pueden vender. Entonces, como ven ustedes, lo que tenemos aquí es un portafolio diversificado, no solamente en tipo de producto, sino en localización, que hace que, uno, estemos mitigando riesgos y dos, se vuelva bastante interesante para aquellos inversionistas que no solo quieren simplemente invertir, sino resguardar capital. Muchísimas gracias, Daniela, Andrés. La verdad, una gran explicación de lo que es el fondo. Y bueno, como dije hace un momento, los proyectos hablan por sí solos. Ahora, muchas preguntas una pregunta muy frecuente de nuestros clientes, para ser más claro, es ¿cuál es el riesgo de este tipo de inversiones? Es decir, como inversionista, ¿en qué me debo de fijar a la hora de invertir en un fondo inmobiliario? Mira, Oscar, yo diría que lo que uno tiene que fijarse cuando invierte en un fondo de este tipo es, vuelvo y repito, ¿cuál es el subyacente de la inversión? ¿No? ¿Es un proyecto en un área de afluencia o es un proyecto en un área, digámoslo así, de que hasta ahora está agarrando fuerza? ¿Es invirtiendo el dinero en proyectos que ya se encuentran operando o es un fondo el cual está invirtiendo en proyectos que están a desarrollo? Y si están operando, se tiene en consideración cosas como, por ejemplo, lo que ocurrió el año pasado con la pandemia, en la que si fuese un producto que fuera netamente basado en operación y la gente deja de pagar sus rentas porque se queda sin trabajo, pues entonces obviamente ahí se va a ver afectado el rendimiento que puede llegar a tener el cliente. Entonces, ¿cuáles son los riesgos? Los riesgos que puede tener este fondo es que no estén profesionalmente manejados, es que no tengan mecanismos de mitigación de riesgo lo suficientemente, digámoslo así, eficientes. Es que, vuelvo y repito, que el dinero de los inversionistas esté expuesto a mayor riesgo que el que inherentemente puede tener la inversión. Y ahí digamos que es donde tal vez nosotros tratamos de cuidarnos, trayendo obviamente pues protagonistas a la mesa completamente tercerizados como un administrador, un auditor externo, un perito, que ya les vamos a explicar, Daniela les va a explicar de qué se trata, esa persona o esa entidad que se encarga de generarle un valor al portafolio y a los proyectos en los que se invierte, para tratar precisamente de mitigar riesgo. Todas las inversiones tienen riesgo. El tema es
¿Cómo manejarlo? En este caso, pues si es un fondo de desarrollo inmobiliario, hay tres grandes riesgos que hay que mitigar. Riesgo de preconceptualización, que es, bueno, ¿le vamos a poder llegar al proyecto o no para poderlo desarrollar? Eso es, vuelvo y repito, soportado por un developer con trayectoria, con relaciones institucionales, que me permitan llegar obviamente pues a proyectos o a tierras que me permitan desarrollar proyectos que no están en el mercado. Riesgo de preconstrucción, que sea obviamente un proyecto que el developer tenga conceptualización, un enfoque claro, que tenga obviamente sea una zona de afluencia, que genere apetito por un mercado internacional, que se quiera llevar obviamente lo que yo voy a poner encima de la mesa. Un riesgo de preconstrucción. ¿Cómo se mitiga ese riesgo? Precisamente pues teniendo la mitad del inventario del edificio prevendido, teniendo una serie obviamente de garantías en cuanto al proyecto, pólizas de seguros que garanticen la terminación del mismo, todo este tipo de cosas mitigan eso. Y el riesgo de operación, y ahí es donde voy a ser enfático, es donde participan Capital y Royal Palm, no saben hacerlo. Por eso traen un operador que se encargue de estabilizar el proyecto o los proyectos que hacen parte del portafolio para luego llegar obviamente a la feliz venta. Cada uno o zapatero a tus zapatos. Participan Capital sabe invertir el dinero. Royal Palm Company sabe construir. El operador sabe operar. Una vez eso esté estabilizado, salimos a la venta y se realizarán, pues obviamente, digamos así, los retornos que se están esperando y demás. De esa manera se mitigan los riesgos. Vuelvo y repito, no es exponer el capital del inversionista a un riesgo más allá del que debería tener. Entonces, si yo lo hago diversificado, si yo lo hago mitigando estos riesgos en un portafolio que también tiene un tema geográfico, tiene un tema de tipo de producto, en un área donde la demanda, pues ya lo venimos hablando casi por 30 minutos, está ahí, yo creo que pues genera un poco de paz, pero el riesgo es ese, el riesgo es que no sea profesionalmente manejado, que los proyectos no tengan apetito internacional, que no haya garantías que terminen, que nos lleven al feliz término de los proyectos y que juguemos a hacer algo que no somos, que en este caso es operadores. Ahí yo digo que está la clave de todo esto. Muchísimas gracias. La verdad es que en lo personal, este fondo a mí me da mucha confianza y es por eso que lo promovemos abiertamente. Creo que lo que uno busca en una inversión, este fondo tiene todas las palomitas. Evidentemente siempre hay un riesgo, pero está muy bien pensado y muy bien mitigado, muy bien mitigado. Y te pregunto, Andrés, hay un tema y te pido disculpas por la pregunta, a lo mejor te voy a sacar de balance, pero es un tema que está muy presente el día de hoy y con nuestros inversionistas nos han llamado justamente para preguntar, y es el tema tan reciente como son los Pandora Papers. ¿Qué riesgo puede correr un inversionista que invierte en un paraíso fiscal? Ok, entonces, fíjate, no es una pregunta que sea ajena, te voy a ser honesto. No es una pregunta que sea ajena y por varias cosas, ¿no? La primera es que seamos realistas. El cliente internacional que es sofisticado tiene estructuras en el espacio offshore, tiene estructuras digámoslo así, en oportunidades que, digamos así, nos permite tal vez tener ¿cómo le decimos a esto? Una estructura eficiente tributariamente hablando. Entonces, primero que todo, el inversionista internacional no es ajeno a. El tema es qué tipos de paraísos fiscales hay, porque vamos a decirlo por lo que son paraísos fiscales. Bueno, están obviamente las BVIs. En este caso, los Pandora Papers se han enfocado mucho en el tema de BVI. Te voy a ser honesto, Oscar. Es tanto el flujo de estructuras offshore que cruzan a través de Caimán, que es el vehículo que usa Participant Capital, que créanlo o no, tiene una regulación muchísimo más alta. Entonces, para que se den una idea, el Fondo Internacional de Participant Capital y el administrador tienen la veeduría de la Autoridad Monetaria de Caimán. Créanlo o no, así como es de paraíso fiscal, también obviamente tiene una regulación que es alta. Entonces, cuando se generan cosas como los Pandora Papers, hay que entender que, por ejemplo, lo mismo que con los Panama Papers, yo puedo haber sido simplemente el cliente de la firma de abogados que estuvo involucrada pero pues yo que era simplemente un cliente que quiso montar una estructura. Entonces, hay que entender también ¿qué son los Pandora Papers? ¿Quién está expuesto a? Si es obviamente un personaje político, si es una entidad que estuvo metida con malversación de activos o de fondos. En este caso,
no hay que tenerle miedo, obviamente, vuelvo y repito, al paraíso fiscal, porque es que son estructuras que usan clientes mexicanos, colombianos, estructuras que inclusive developers y otras compañías usan en el espacio internacional. Entonces, no incomoda porque, ya repito, tienen una exposición a, el tema es cómo estamos nosotros expuestos a. Y en este caso, pues el administrador que usamos, que está en el espacio internacional, tiene la veeduría de la Autoridad Monetaria de Caimán para, vuelvo y repito, entre lo beneficioso que puede llegar a ser tener una estructura en una de estas ubicaciones, también sea lo suficientemente transparente en el espacio internacional para que no generen cuestionamientos como lo que está ocurriendo hoy en día con el tema de los Pandora Papers. Y es eso, ¿no? Si estoy regulado en el espacio internacional, en un paraíso fiscal, pero estoy regulado, pues tiene que haber obviamente una transparencia total y absoluta. Hay países en los que hay reporte bilateral, hay otros en los que no, pero eso ya depende también, pues obviamente, del país, de la estructura del cliente. Y en este caso, acuérdense que no somos Andrés Valdivieso o Tomás Hoffman o Daniela Ceballos o Oscar Chapa haciendo una estructura. Aquí es un fondo donde hay una serie, vuelvo, repito, de regulaciones, donde en el espacio de Estados Unidos me encuentro ya en vistas de ser regulado por la SEC. Entonces, no hay nada de malo en usar un paraíso fiscal siempre y cuando se use de una manera correcta, que lo que permita es una estructura tributariamente eficiente para el negocio, para la entidad. Esa es la clave. Entonces, no hay que ser ajenos a, pero tampoco, repito, hay que generalizar de que porque salieron los Pandora Papers, entonces todos estamos untados con eso. Es algo que hay que entender. Muchas gracias. La verdad es que no es ilegal invertir en esos lugares, por algo existen. Entonces, lo único de lo que se trata es aprovechar las ventajas fiscales que uno puede tener dentro de la legalidad, ¿no? Muchísimas gracias, Andrés. Se nos está acabando el tiempo y quisiera, Tomás, si nos puedes dar algún último comentario, algún último consejo de por qué invertir en el sur de la Florida. Bueno, Oscar, creo que hemos enumerado todos los detalles de por qué es una buena idea. Y yo les puedo decir esto, no ha habido mejor momento histórico que este que estamos viviendo ahora. Todos los indicadores, todo apunta a un crecimiento sostenido, Oscar, por lo menos hasta el 2024. O sea, estamos viendo 3 años adelante con todo el viento en popa y todo a favor. No vemos nada que en este momento pueda perturbar esa dirección que tenemos y ese crecimiento. Todos los indicadores van a seguir, las empresas de tecnología siguen viniendo, el alcalde sigue trayéndolas, los fondos de inversión siguen viniendo de Nueva York, las leyes impositivas en los estados de altos impuestos para individuos como corporaciones siguen estando ahí, con lo cual Florida, que por cierto, Florida es el destino número 1 de entes corporativos y personas mudándose a estados de bajos impuestos. O sea, la tendencia sigue, el clima sigue bello. Como lo hablábamos, Andrés, Miami tiene un cielo azul y en este momento del año, Oscar, más azul que nunca. Es ese momento que estamos entrando en el invierno, que es un azul que no hay una nube, es una cosa espectacular. Realmente todo el mundo quiere un pedacito de acá y esto sigue siendo una tendencia. Así que los invito a invertir acá y compartir este crecimiento y realmente este momento tan positivo que tenemos, que realmente se extiende. Gracias. Muchas gracias. Acabamos de ver cómo el estado de la Florida nos abre las puertas de múltiples opciones de inversión inmobiliaria. Algo que les dejo es que tomen la decisión hoy. El día de mañana no va a ser la misma inversión, pueden subir los precios, pueden subir las rentas, en fin, es el momento hoy cuando debemos de invertir y hay que aprovecharlo. Muchísimas gracias, Daniela, Andrés, Tomás, por la información tan valiosa que nos compartieron el día de hoy. A nuestra audiencia, si quieren profundizar en el fondo de Participant Capital, no duden en buscarme vía WhatsApp a mi número 5525-583370, es un número de México, vía email chapa@destiny.mx.
Los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales, nuestro blog en destiny.mx, donde van a encontrar contenido de gran valor, y no dejen de acompañarnos en este espacio, en estos webinars, donde todos los martes a las 5 de la tarde, hora de México, 6 hora de Miami, damos información de gran valor para su próxima inversión inmobiliaria. Muchísimas gracias por acompañarnos. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Saludos Buenas a todos. Buenas Gracias. noches.